Hola, ¿qué tal? Te saluda el Pastor Rodolfo Luis, bienvenido a nuestro programa El Poder de la Fe. Hoy vamos a continuar nuestro estudio, la serie de estudios acerca del desarrollo de la fe y basado en la carta del apóstol Santiago, capítulo primero. Ahí estamos y inmediatamente comenzamos allá. Así que esta es nuestra tercera entrega que nos lleva a considerar lo que Dios nos brinda al tocar nuestras vidas con su gracia por el poder de la fe en Jesucristo el Salvador. Somos la posesión valiosa de Dios. Piensen esto. Somos los creyentes en Cristo, los discípulos de Cristo, los que tenemos una experiencia de fe salvadora por medio del poder de la fe en Jesús. Somos la posesión valiosa más importante para Dios. Así que somos la valiosa posesión de Dios. En Santiago 1, 12, 18 leemos: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, escribió Santiago, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Ahí estamos. Así que somos el fruto del desarrollo de la fe en Jesucristo. Cuanto más conozcamos a Jesús, cuanto más podamos disfrutar de la experiencia de la relación por medio del poder de la fe con Jesús y de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, más hermoso viene ser nuestro contenido, nuestra identidad, nuestra relación a los ojos de Dios. Todo porque comenzamos a parecernos a Jesús. Ese es nuestro Señor, es nuestro Salvador, nuestro hermano mayor. Así que el fruto del desarrollo de la fe es corona de vida. Santiago 1:12 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Parece un poco, ¿verdad?, al pasaje de Apocalipsis que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No es que se parezca un poco, sino que es el contenido. No hay nada en la Sagrada Escritura que se contradiga, sino que cada pasaje de la Biblia, inspirado por el Espíritu de Dios, escrito por diferentes autores, lleva un propósito único: hacer que el hombre y la mujer de Dios, que creen en Jesús, que aman a Jesús, que es discípulo de Jesús, sea perfectamente preparado para toda buena obra. Soportando pruebas y tentaciones. Bueno, considera a Job y la magnitud de sus pruebas. No creo que haya sobre la faz de la tierra un ejemplo que haya vivido sobre la faz de la tierra que nos puede ilustrar mejor el sufrimiento. Claro, sin contar a Jesús, que cargó Dios en él el pecado de todos nosotros. Estamos hablando de seres humanos en el orden nuestro. En Job 1, 20 al 22, en la Nueva Traducción Viviente leemos: Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Ese relato resume la tragedia de Job. Si no la sabes, invito a que leas el capítulo primero de Job para que veas todo lo que sucedió allí. El diablo pasando delante de Dios en la eternidad en el reino de los cielos y dando cuenta de su actividad sobre la faz de la tierra. Y Dios preguntando precisamente por Job, por ser un hombre destacado en cuanto a su fe y en cuanto a su temor de Dios en el mundo. Y Job siendo víctima del ataque cruel de Satanás, acusándole: quítale todos los beneficios que le ha dado, todas las cosas hermosas que tú le has permitido, su familia, sus bienes, etcétera, y tú verás cómo te maldicen tu nombre. Y Dios le dice: ahí está, pero cuidado con tocar su vida. Nada puede hacer el enemigo
contra nosotros sin el consentimiento de Dios. Ahora, ¿se goza Dios de enviar o permitir que el diablo haga cosas así? No, simplemente ese ejemplo es para que sepas que el dolor, la tristeza, aún las pérdidas en un hijo o una hija de Dios que está centrado en el poder de Dios, en la gracia divina y en sus promesas, tiene recompensa. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y cuando permite cosas, está haciendo que nuestra fe sea más pura en Él, nuestra relación más consciente y nuestra identificación como creyentes en Él, seguidores de Jesucristo, su Hijo, e hijos e hijas del reino celestial, del Padre Celestial y miembros del reino celestial, sea más definida y precisa. Así que, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios, no le echó la culpa a Dios. Pablo y Silas en la prisión, un carcelero y familia liberados por la gracia divina en Jesucristo. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 25 al 31, leemos: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando, cantando himnos a Dios y los demás presos lo escuchaban. No eran delincuentes, era que estaban predicando allí en Filipos y se encontraron con una prisión, es decir, los mandaron a la prisión. Ahora, ¿qué va a suceder con esto? De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta su simiente al instante. Todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Habían estado escuchando un concierto de alabanza, de adoración, y déjenme decir que aquellos himnos no eran los himnos fabricados o escritos de tiempos modernos y de tiempos actuales. Era la letra de los salmos que el pueblo hebreo conocía muy bien. Ahí están las alabanzas y las gratitudes y las intercesiones y toda aquella cosa. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió con aquellos? Dice allí: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con todos los de tu casa. Esa fue la respuesta. Fue tocado por la gracia divina, fue tocado por el Espíritu de Dios. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y le lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Todos habían creído en Dios, en la persona de Jesús. Juan en Patmos es otro de los tantos ejemplos que hay en la Biblia de sufrimiento, de prueba. Bueno, Juan en Patmos, preso ¿por qué? Bueno, por ser fiel, apóstol de Jesucristo, por ser un predicador, por ser un evangelista incansable, por ser un hombre que dedicó toda su vida después de la ascensión de Jesús y de recibir la gran comisión y la ascensión de Jesús, después del sacrificio de Cristo, después de la resurrección de Cristo, de ser testigo, llevar el mensaje de la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. El mundo de aquella época tenía temor de la evangelización. ¿Por qué? Porque cambiaba todo, cambiaba los seres humanos. Eso es lo que hace el Evangelio cuando es conocido, aceptado y creído de corazón. Cambia la vida. Y los cambios siempre son muy problemáticos para los seres humanos. Estamos conformados a una imagen que no es la que Dios tiene, sino es la imagen del que no nos quiere, que nos odia a muerte, el diablo, y tiene posesión de la mente y el espíritu del ser humano hasta que Jesucristo llega y libera, perdona, justifica y comienza el proceso de cambio, santificación y de hacernos hijos e hijas de Dios. Juan está ahí por predicar esas enseñanzas, esas verdades, por hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, de la búsqueda de valores diferentes, los del reino de los cielos. Y allí está, prisionero, olvidado del resto de la humanidad, pero no de Dios. El mismo Jesús glorificado le visita y le da un mensaje. Apocalipsis 1 al 3 dice: esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto.
Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan, que relató con fidelidad todo lo que vio. Este es un relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Por supuesto, si seguimos leyendo el capítulo y si leímos los 22 capítulos que tiene el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de que hay un mensaje a las iglesias en sentido general, iglesias cristianas. Ahí dice 7 iglesias, pero representan todas las iglesias sobre la faz de la tierra de todas las generaciones. ¿Por qué? Porque el ser humano es el mismo en cualquier generación. Cambia su cultura, pero no cambia su naturaleza, a menos que acepte el mensaje de la palabra de Dios, que no cambia y que sí viene para transformar la cultura y la mente, la práctica, la vida del ser humano por la fe en Jesucristo. Y ese es el mensaje de Apocalipsis. Desde la revelación de Jesús hasta la glorificación de Jesús y el reino de Jesucristo. Los tiempos del fin, el fin de la naturaleza humana, de los reinos de este mundo y de la glorificación de Jesús, el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te conviene creer esto? Puesto que sin ello estás condenado. Te conviene aceptar a Jesucristo porque sin ello no vas a entrar al reino de los cielos. Te conviene comprender esta escritura, entenderla, hacer que la fe desarrolle en ti, la fe que salva, por medio del Espíritu Santo y una buena relación con Jesucristo el Salvador, porque de lo contrario está la otra cara de la moneda, el infierno. Dicho por Jesús, enseñado en las Escrituras, yo solo soy un comunicador que creo fielmente lo que ahí está y me ha hecho bien. Así que considera a José también en Egipto y la fuerza de las tentaciones. La mujer de Potifar, dice la Biblia que José no cedió. En Génesis 39, 1 al 7, y después el 10 al 12, la Nueva Traducción Viviente dice: cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, los vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. ¿Por qué? Porque los hermanos de José tenían envidia. Eso tienes que leerlo allí en los capítulos anteriores de Génesis, capítulo 39, para que vea cómo llegaron a la conclusión de matarlo. Y uno, por no matarlo, decidió venderlo como un esclavo. Le dieron unas monedas y lo mandaron a Egipto. Ellos pensaron que le habían hecho lo que era digno para él, es decir, destruirlo. Pero Dios tenía un plan diferente. Dios convierte nuestros problemas en oportunidades para servir. O los problemas no son más que la antesala de la bendición que Dios tiene reservada. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Luego le puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto lo que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y le evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en mano de ella al salir corriendo de la casa. Y ahí Dios lo libró de fallar. Los fallos traen consecuencias que quedan para siempre. Pero José no falló. Dios lo sostuvo, lo protegió y huyó. Esto le trajo como consecuencia que ella hiciese su historia a su manera
y Potifar lo tomase preso y lo mandase a prisión. Y desde allí va a subir la otra etapa, y es que segundo el mando del faraón, llegó a ser José. ¿Por qué? Porque José no se envaneció, agradeció a Dios por ser salvación de su familia y por estar dentro del plan de Dios. Génesis 41, 37 al 40 leo. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Había tenido un sueño que nadie había interpretado y ahora él se lo va a declarar porque el Espíritu de Dios se lo declara. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Le dijo lo que había que hacer. 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Las vacas flacas se comen las gordas, las espigas que no tienen granos se consumen a las que tienen grano. ¿Qué es esto? Se iba a volver loco el faraón, nadie le podía interpretar y José le dijo, el sueño es el mismo y el significado es el mismo también. Son diferentes en la forma de presentarlo, pero Dios te está dando un mensaje porque viene una gran hambre y esa hambre va a acabar con todo alimento sobre la faz de la tierra. Y si no te buscas a una persona que tenga capacidad, inteligencia, sabiduría para preservar lo que hoy tiene, tú y tu casa también van a perecer. Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo estaré sentado en el trono, tendré un rango superior al tuyo. Así que así fue. La segunda idea es que todo lo bueno y perfecto es un regalo de Dios, siguiendo con Santiago. 1.17 dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra de movimiento. Las pruebas y las dificultades no son un obstáculo para que Dios cumpla su plan. Ahora, dice acá Santiago que todo lo que es bueno y perfecto es un regalo de Dios que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Dios es proveedor de bendición. Así que Dios es bueno a cada momento. Su misericordia no se limita por nada. Jeremías se lo escribe en su libro de las Lamentaciones cuando exclama, capítulo 3, versos 22 al 24. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es tu fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por tanto, esperaré en Él. Resolución, desarrollo de la fe, certeza de lo que se espera. La tercera idea es que la voluntad de Dios es vida para cada discípulo en Jesucristo. Santiago dice en el verso 18 del capítulo 1, Él, Dios, por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión, de toda la creación. Los cristianos, la iglesia de Jesucristo, somos su posesión más valiosa. No hay otra cosa que tenga mayor sentido ni contenido de valor sobre la faz de la tierra ni en la presencia de Dios, sino la iglesia de Jesús. En Efesios 2, 8 al 10 dice Pablo, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y en Efesios 2, 14 al 22 dice Pablo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo cuerpo, la iglesia, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas de los hebreos. Dios hizo la paz entre judíos y gentiles, de las distintas naciones, al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él, la iglesia. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa,
la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. La iglesia, está hablando de la iglesia, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Qué glorioso es saber esto. ¿Ya tienes a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador? Yo te invito a que lo aceptes hoy, porque la conclusión es que el desarrollo de nuestra fe trae aparejado salvación, perdón de pecados, reconciliación con el Padre Celestial y una nueva naturaleza, otorgada por gracia divina, de tal manera que llegamos a ser de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Jesucristo te ama y te bendice. No dejes pasar la oportunidad de tener este Salvador, este Señor, que te da perdón, salvación, posesión adquirida en el reino de los cielos, como ciudadanos de su reino, por fe, el poder de la fe. Pastor Adolfo Luis.